Ciclo celular y reproducción celular mitótica. El próximo sábado, en teoría, deberemos ver la reproducción celular cuando es meiótica. Recuerda las consultas con tu profesor los días sábados de biología, yo. Recuerda, Gia, que las consultas no se hacen como tú lo haces. A pesar de haberte dado instrucciones durante el año, el modo de hacer una reserva para consulta es que usted me pide la consulta en clases, a mí, y yo te invito a ti a mi consulta, no al revés. De tal modo que si usted tiene duda en biología o en química, me envías al chat la solicitud de pedir consulta. Y ahí yo te invito a mi consulta, que el horario, perdona que lo diga mal, el horario es el día sábado. La consulta de biología con nosotros es el día sábado, de 1 a 2 de la tarde. Te recuerdo el que la semana que está terminando hoy día debiste haber rendido la 5ª jornada, pero te tengo una buena noticia. Si no has rendido la 5ª jornada, porque hay estudiantes refractarios, que espero que no sea tu caso, el plazo se amplió. Hasta el 1 de septiembre tienes oportunidad para rendir la 5ª jornada. El Departamento de Orientación me pide que te comunique que hay charlas virtuales de admisión para la Universidad Santa María. Y además que ya está publicado en DEMRE la resolución de la prueba de ciencias y el resto de las pruebas. Revísalo, alumno. En demre.cl está la resolución del modelo 2021, que hace 3 semanas ya está publicada la resolución. Te envié ayer tarde los recursos digitales para preparar una clase como la de hoy, de la semana 19 en full contenido. Y del libro de clases, los que están en pantalla. Ahí está, semana 19 full contenido. Ojalá que hayas visto, si no tienes todavía oportunidad, ver el video división celular o el video alteraciones del ciclo celular, el video células madre, las stem cells, el módulo mitosis. Síguelo, hazlo, aprende, estudia, prepárate, usando los recursos digitales que te propone el preuniversitario Pedro Valdivia, que tiene para ti. Hay un cuestionario de división celular, hágalo, alumno. Full ejercicios, hazlos. Hay un full ejercicio ciclo y reproducción celular para ti, hágalo, alumno. Y además hay un ítem de la que el otro día una compañera de ustedes se sorprendió, que es la existencia de un tutor al que usted le puede hacer preguntas, en este caso de biología, y él te va a responder las 24 horas al día. Tienes tu tutor, envíale tu duda, descubre, conoce a tu tutor. Hazlo. De los materiales digitales para la clase de hoy día, tu libro de clase, la página 106 a la 113, y del cuaderno de ejercicio, el número 3, del 1 al 20. Eso es lo que usted tiene como recurso para la clase de hoy. Jorge Araya, ¿qué dices, profe? ¿Qué significa eso? Si acaso Jorge, no tiene duda. Bueno, Jorge. Pensé que era una duda. Entonces, esos son los recursos digitales para la clase. Póngale atención, joven, a los recursos que pueden aportar. En teoría, el próximo sábado debiéramos revisar la temática en relación a la meiosis y la gametogénesis.
de la página 114 de tu libro a la 123, creo. Como quiera que sea, la próxima clase revisaremos meiosis y gametogénesis. Conceptos clave de la clase de hoy: ciclo celular, mitosis, que no confunda alumno mitosis con reproducción celular mitótica, son dos cosas distintas. Duplicación del material genético, esto de que la célula pasa de 2C a 4C. Ploidía, las células pueden ser haploides o diploides. Cariotipo, ¿para qué sirve un cariotipo? ¿Qué es un cariotipo? ¿Qué es un Klinefelter? ¿Cómo lo distingue en el cariotipo? Un Turner, síndrome de Turner, Klinefelter, el superhembra. ¿Qué es un cromosoma? ¿Por qué hay cromosomas simples y puede un cromosoma ser doble? ¿Cuándo dos cromosomas son homólogos? ¿Qué es un centrómero? ¿Qué es el cinetocoro? ¿Qué es una cromátida? ¿Qué es el cáncer? Metástasis. Me parece que esos son los conceptos claves para la clase de hoy. La idea de mostrarte los conceptos claves es que si yo el próximo sábado te pregunto lo que es el cáncer, tú deberás saberlo, porque materia pasada, materia sabida. Células madre, me faltó ahí. Clonación. Creo que eso es todo. Veamos el ciclo celular, joven. Iniciemos la clase. Mira, un ciclo celular es un proceso repetitivo que van ejecutando las células cuando ellas se multiplican. Una célula como la que está en pantalla crece, aumenta de tamaño, para luego dividirse, con lo que disminuye el tamaño. Pero esa célula vuelve a crecer, para vuelve a dividirse. A esta cadena de eventos por los cuales las células crecen y se dividen, es lo que los biólogos han llamado hace mucho tiempo ciclo celular. El ciclo celular tiene etapas, que en la que yo estoy señalando en pantalla se llama interfase al proceso muy prolongado en el que las células no se dividen. En cambio, llaman al ciclo celular etapa M al proceso divisional de una célula, que es muy breve. Repito, el ciclo celular es una cadena de eventos repetitivos que van ejecutando las células cuando se multiplican. El ciclo celular tiene una etapa muy prolongada llamada interfase, que es cuando las células no se dividen, pero hay una etapa muy breve, que es la etapa M, en la que las células sí se dividen. Este esquema que está en pantalla muestra que sucede una división, una nueva interfase y una nueva división. Resultado, el ciclo celular es un proceso de interfase, división celular. Este esquema que está en pantalla se suele representar más cómodamente como el ciclo que te voy a mostrar ahora. Pero antes de ir al esquema de un ciclo, te voy a mostrar que esta capacidad de proliferar cíclicamente lo pueden realizar las células muy simples, como las procariontes, en la que el ciclo celular es extremadamente simple. Las células se dividen por fisión binaria y estas células procariontes, en su ciclo celular proliferativo, no realizan mitosis, es fisión binaria. Observa. Ese procarionte, esa bacteria que está en pantalla, cíclicamente va a realizar los siguientes procesos. El material genético en esa bacteria lo duplica
una vez duplicado, comienza un fenómeno de división del citoplasma que la lleva a transformarse en 2 futuras bacterias. La bacteria resultante vuelve a crecer para volver a reiniciar este ciclo. Lo que usted está viendo en pantalla, alumno, es el ciclo proliferativo para células procariontes, como las bacterias, en la que de ningún modo estás viendo en pantalla la mitosis. La proliferación mitótica es propia de células más complejas, eucarionte, de la que usted, que luego vas a reconocer como anafase. Es en las células eucarionte donde usted puede ver que la proliferación pudiera ser por proliferación mitótica. El proceso de un ciclo celular eucarionte, en la que las células empiezan a multiplicar, es mucho más complejo ahora, alumno, porque requiere formación de microtúbulos, requiere formación de cromosomas, lo hace mucho más complejo que el ciclo reproductivo de las bacterias. En este caso, la reproducción eucarionte requiere un complejo microtubular llamado uso mitótico, requiere condensar la cromatina hasta llegar a formar cromosomas, lo cual lo hace la reproducción eucarionte muchísimo más compleja que la reproducción procarionte. Ese esquema que te había mostrado hace algún rato, en que una interfase da paso a una división para luego dar paso a una interfase, se suele representar como el ciclo que aparece en pantalla. La interfase prolongada, estoy mostrándola en pantalla, que es el momento en que una célula no se divide. Luego de una interfase va a venir un momento de división que es muy breve, que es la etapa M. En pantalla, alumno, el evento dibujado como un ciclo. Esa es la representación gráfica de un ciclo celular. Resulta que el periodo de interfase tiene 3 etapas. Hay una etapa G1, en la que las células crecen luego de haberse dividido, reparan el material genético, una vez que una célula abandona G1, en la misma interfase existe una etapa S en la que las células empiezan a duplicar el material genético para ir a una nueva proliferación. En la etapa S, las células duplican su material genético. Si son células eucariontes, empiezan a sintetizar histona para formar la cromatina. Una vez que duplican el material genético, en la etapa S, una célula llega a la última etapa de la interfase, que se llama G2. En G2, el material genético comienza a condensar, alumno, preparándose para el evento divisional que va a venir luego. En G2, las células pueden reparar el material genético si estuviera dañado. En G2, si la célula es eucarionte, comienza a sintetizar microtúbulos que los va a usar luego en el evento divisional que se le viene encima en la etapa M. Una vez que una célula concluye G2, puede iniciar la etapa divisional en la que las células proliferan, lo que se llama etapa M. Pero mira, pasa algo interesante, joven, que en este esquema que te estoy mostrando, hay células que se detienen al final de G1, que es lo que estoy mostrando ahí, alumno. Repito, hay células que por la función que tienen, se detienen en este ciclo proliferativo y permanecen al final de G1 bastante tiempo. La permanencia en G1, ahí donde está señalado, hace que estas células dejen de proliferar, por ejemplo. Permiso. Quiero sacar el puntero láser. Lo que estoy indicando que es necesario indicar que hay células que en el ciclo proliferativo hay algunos tejidos cuyas células se detienen en G1, alumno. Como también hay otras células
que proceden a detenerse al final de G2. Si tú te detienes en G1 o si te detienes en G2, ¿tú entiendes que esas células ya no están proliferando? Porque están detenidas. Para indicar que una célula se ha detenido al final de G1 o al final de G2, se inventó una condición llamada G0, pero G0 no es más que células detenidas al final de G1 o células detenidas al final de G2. ¿Me explico? Sin ser distinto a G1 o a G2, se dice que hay células que están detenidas en G1 o están detenidas en G2. A esas células así detenidas se dice que están en reposo proliferativo, G0, pero G0 es el mismo G1, con detención en G1. G0 es la detención al final de G2. Hay otras células alumnos que al detenerse al final de G1 o en G2, a diferencia de G0, que es una detención transitoria, con lo que luego de detenida una célula en G0 puede continuar el ciclo proliferativo, porque G0 es una detención transitoria. Hay células que se han detenido para siempre. Para poder indicar en este esquema una detención final en G1, se propone la existencia de un estado de diferenciación D, pero la diferenciación de alumno es para indicar que la célula se ha detenido para siempre al final de G1 o para siempre al final de G2. Repito, lo que estás viendo en pantalla es una descripción más completa del comportamiento que tienen nuestras células cuando están en ciclo proliferativo. Hay células que pueden estar en tres condiciones distintas. Hay células que están en ciclo proliferativo en el sentido de que ellas avanzan por las etapas del ciclo sin detenerse jamás nunca. Y avanzan, con lo cual logran multiplicarse y multiplicarse. Esas son células que están en proliferación activa. Y eso tiene que ver con la función que están cumpliendo. Otras células de nuestro cuerpo están detenidas transitoriamente en G0. Ahí estoy mencionando en pantalla células de nuestro cuerpo que necesitan estar en proliferación activa, como son las células epiteliales de nuestra piel, como lo son las células del embrión temprano que se multiplican, pero además por una malformación, una patología, las células cancerosas también están en una proliferación permanente. Quiero indicar ahora el segundo modo de estar en el ciclo. Aquellas células que se detuvieron al final de G1 o al final de G2, que es lo que se llama G0. Esas células, niños, están reposando de manera transitoria en G0. Si tú las estimulas, estas células pueden volver a proliferar, pero no lo hacen hasta que reciben la orden. Son ejemplos de células que están en G0, en reposo transitoria. Por ejemplo, las células de nuestro sistema inmunológico, los linfocitos B y T. Son células que están reposando al final de G1, al final de G2, esperando recibir la orden para volver a continuar la etapa. De modo de que van a entrar a proliferar si tú les das la orden. Y la tercera condición en la que pueden estar células de nuestro cuerpo, que están al final de G1, pero detenidas para siempre. Esos serían células que están en reposo permanente. Ejemplos de células que detenidas al final de G1 nunca más van a volver a proliferar son las células neuronales, las células musculares y otras pocas más. Espero que hayas entendido que hay tres modos posibles para nuestros tejidos de permanecer en ciclo celular. Puede estar, como a mano izquierda en tu pantalla, en proliferación activa, no se detienen en ninguna etapa. O pueden estar en reposo transitorio, descansan al final de G1, descansan al final de G2. Y la tercera posibilidad, que hay células, por la función que cumplen,
descansan para todo el resto de su vida en G1, para siempre. Están en un reposo permanente. Voy a comenzar una definición, alumno, que tú la necesitas para una clase como hoy día. ¿Qué es un cromosoma? Es la condensación máxima que puede lograr la cromatina necesaria para cuando una célula está en proliferación. Un cromosoma es la cromatina, pero muy condensada. Los cromosomas se forman cuando las células están en proliferación, en la etapa M. En pantalla una molécula de DNA. El profesor te va a explicar que para que una célula se multiplique, tiene que duplicar el material genético, de modo que de la molécula va a surgir otra que es idéntica. Lo que va a ocurrir con estas dos moléculas que son idénticas, van a condensar en la etapa de proliferación celular. Una molécula condensa y genera una cromátida, y la otra molécula, que es idéntica a la primera, también condensa, va a originar una segunda cromátida. Lo que tú estás viendo en pantalla es un cromosoma doble. Está formado por dos cromátidas hermanas, que son genéticamente iguales. Las dos cromátidas están unidas por el centrómero, y lo que va a ocurrir en la proliferación mitótica, que esas cromátidas hermanas se separan, para que cada copia de la molécula le toque a cada célula hija. Lo que usted está viendo ahora, alumno, es que del cromosoma doble ahora han surgido dos cromosomas simples. Un cromosoma simple es una cromátida y el otro también es otro cromosoma simple. Entonces observa lo que pasó. Voy a retroceder. Que de un cromosoma doble, que está formado de dos cromátidas, no te sorprendas que cuando las cromátidas se separan, de lo que fue uno, ahora van a ser dos cromosomas simples. Y eso explica aquello que te pudo haber sorprendido cuando estaba en segundo medio. Que en la célula humana, que tiene 46 cromosomas, al rato va a tener 92. Porque 46 cromosomas dobles van a originar 92 cromosomas simples. En consecuencia, un cromosoma puede ser doble o el cromosoma puede ser simple. Cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas son moléculas de DNA idénticas entre sí. Observa, a partir de esa molécula que está en pantalla de DNA, en la interfase se va a generar, cuando se duplique el material genético, otra molécula de DNA idéntica a la primera. De tal modo de que una molécula va a condensar formando a futuro una cromátida. La otra molécula que resta también va a condensar formando la otra cromátida. Se llaman cromátidas hermanas. Esas que están en pantalla están unidas entre sí. Ahí usted está viendo un cromosoma doble formado por dos cromátidas hermanas, genéticamente iguales, porque son la misma molécula que está dos veces. Si la primera cromátida tiene un gen A mayúscula y un gen B minúscula, como la otra molécula es idéntica, sucede que la cromátida hermana también va a tener los mismos genes, porque son genéticamente iguales, alumnos. Si son la misma molécula de DNA, que está dos veces. En consecuencia, si en una cromátida están los genes A y B, en la otra también. Las cromátidas hermanas, niños, son moléculas de DNA que tienen los mismos genes. En pantalla, dos cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas jóvenes, hay dos momentos en los que se separan durante la reproducción celular. Estas cromátidas que están en pantalla pueden separarse durante la anafase mitótica, pero también se van a separar durante la anafase 2 meiótica. Y ahí se separan. Eso es anafase. Puede ser mitótica
o puede ser la anafase 2 meiótica. Centrómero y cinetocoro. El centrómero, alumno, es la cintura donde se unen las cromátidas hermanas. En pantalla estoy indicando el centrómero para ese cromosoma doble. Es la cintura donde están unidas las dos cromátidas hermanas. No lo confunda con el cinetocoro, que es esa pelota roja que acaba de aparecer. Eso es una proteína llamada cinetocoro y se instala en el centrómero. Repito, el centrómero en la cintura, el cinetocoro es una proteína que aparece en el centrómero. Esa proteína cinetocórica, ¿sabe para lo que sirve? Para que se instalen microtúbulos directamente contra esa proteína. Ahí aparece un microtúbulo y se ensambló el cinetocoro. Porque los microtúbulos van a tirar desde el cinetocoro a las cromátidas hermanas para que se separen, así. Ese color amarillo es un microtúbulo y desde los microtúbulos cinetocóricos tú tiras para que las cromátidas hermanas se separen. ¿Me entiendes? Repito, no es lo mismo centrómero que cinetocoro. El centrómero es el punto donde las dos cromátidas hermanas permanecen juntas, en la cintura. Pero resulta que en el centrómero va a aparecer durante una etapa llamada profase una proteína, alumno, que se instala ahí, que es la pelotita roja, que se llama cinetocoro. Ese cinetocoro se instala en el centrómero. ¿Y para qué sirve el cinetocoro? Porque los microtúbulos que se van a ir formando van a apuntar directo al cinetocoro. Polimerizan contra el cinetocoro para que posteriormente el microtúbulo, cuando depolimerice, va a arrastrar al cinetocoro. Pero el cinetocoro, como está instalado en la cromatida hermana, el microtúbulo va a arrastrar definitivamente a las cromátidas hermanas a que se alejen. ¿Me entendió? No es lo mismo centrómero que cinetocoro. Nicole, la esperaba Nicole. Nicole Lacayo, estoy en una clase de reproducción celular explicando a los compañeros en una set de definiciones lo que son los cromosomas, estoy explicando lo que son los centrómeros, ahora está explicando lo que es el cinetocoro. Continúo en estas definiciones, Nicole. Un vocabulario para poder entender lo que viene. Se me pega esta cosa ahí. Cromatina, Nicole. Estoy haciendo un vocabulario para poder usar las palabras luego. Cromatina es el modo en que una célula eucarionte asocia el DNA a histonas, porque de otra manera no cabría en el núcleo. La cromatina es el modo en que se almacena el DNA asociado a proteína histónica. Y esta cromatina, niños, tiene distintos grados de condensación a lo largo del ciclo celular. A partir de una molécula de DNA, mira lo que le va a pasar a lo largo de este ciclo de transformación de la cromatina. Si tú tienes una molécula de DNA, en la interfase Nicole, esa molécula se duplica en la etapa S. A mano derecha en Nicole aparece un esquema del ciclo celular. Aparece la interfase formada por la etapa G1, S, G2, y luego hay una etapa breve que se llama M, que es el momento en que las células se dividen. Entonces yo voy a imaginar, porque quiero explicar el comportamiento que tiene la cromatina cuando una célula avanza por el ciclo. Ese huevo que apareció ahí como huevo frito es una célula eucarionte, está en G1. Estando en G1, cada molécula de su DNA aparece como está en pantalla a mano izquierda. En el caso humano, Nicole, una célula humana en G1 tendría 46 moléculas como las que aparecen a mano izquierda en la pantalla.
46 moléculas de DNA. Pero permitamos a esta célula humana avanzar en el ciclo. La célula que abandona G1 entra de lleno en la etapa S de la interfase. Lo que va a pasar con el material genético, que se le permite duplicarse al alumno. Mira lo que pasa con las moléculas de DNA. Por un proceso que no voy a explicar, las moléculas de DNA, cada una de ellas separa sus cadenas y se empieza a duplicar. Le fabrican una hebra complementaria. Eso ocurre en la etapa S de Nicole. Alumno, permitamos a la célula humana, que está duplicando sus 46 moléculas, salir de la etapa S, completarla, para llegar al final de la interfase G2. En G2, niños, el material genético ya debe estar duplicado, de tal modo que la que comenzó siendo una, en G2 ya son 2 moléculas, pero son iguales. En consecuencia, en el caso humano, una célula humana en G2 tiene 92 moléculas, porque duplicó 46 al doble. Hay 92 moléculas de DNA, de las que cada una molécula tiene otra. El material genético está duplicado, como en pantalla. ¿Me entienden lo que pasó? Una célula en G1 tenía una molécula. En la etapa S la empezó a duplicar, y cuando llegaste a G2, la misma molécula original ahora son 2, pero son idénticas. Como en la célula humana tenía 46 moléculas, en la etapa G2 ahora hay 92 moléculas de DNA. Y lo que va a pasar ahora, Nicole y alumnos, es que este material genético va a condensar y se van a formar los cromosomas, porque la célula va a entrar a la nueva etapa, a la etapa M. Y aquí comienza algo completamente distinto con el material genético. Si tú permites a una célula abandonar G2 para ir a la etapa de división, mira lo que pasa con el material genético. Esta célula abandona la interfase desde G2 y entra a proliferar. Pero al hacerlo, el material genético condensa y se forman cromosomas. De una molécula de DNA se forma una cromátida. Y de la otra, que también existe, se va a formar la otra cromátida. Por lo tanto, cada cromosoma niño va a surgir en este momento en profase como cromosoma doble. ¿Me explico? Voy a retroceder. Lo que el profesor Asenjo te quiere contar ahora, que una célula que ya alcanzó G2 va a avanzar a la próxima etapa, a la división celular, la etapa M. Pero lo primero que va a hacer, estando en M, que la cromatina se condensa y van a empezar a aparecer cromosomas. Pero como el material genético está duplicado, mira la calidad de cromosomas que surge en profase. A partir de la primera molécula de DNA, va condensándose, se va a formar una cromátide. Pero de la segunda molécula, que es igual a la primera, condensa y se forma otra cromátide. Por lo tanto, usted va a ver que una célula que entra a proliferar forma cromosomas dobles, que ese está ahí. En pantalla, un cromosoma doble. ¿Me entiende? Que está formado por 2 cromátides hermanas, unidas por el centrómero. Esta célula va a seguir avanzando durante la etapa M y va a llegar a la etapa de anafase. Y mira lo que va a pasar con este cromosoma doble, que tiene 2 cromátides hermanas. Se le van a instalar los cinetocoros en el centrómero, que es la proteína que va a permitir anclar los microtúbulos. Ahí aparecen los microtúbulos, se anclan al cinetocoro para que las cromátidas hermanas, que son la misma molécula de DNA duplicada, en la etapa de anafase comienzan a ser separadas, con lo que de un cromosoma doble van a surgir 2 cromosomas simples. Ahí ya son 2 cromosomas simples. Y esto explica, queridos alumnos, que no hay nada de extraño
que una célula humana que normalmente tiene 46 cromosomas, durante la separación de las hermanas, tiene 92 cromosomas, porque de un cromosoma doble surgen 2 cromosomas simples. He dicho. Sigamos. Esto lo voy a repetir de nuevo, para explicarte cómo se transforma la cromatina cuando una célula avanza en el ciclo celular. Observa. A partir de una única molécula de DNA, que el ser humano tiene 46, pero te voy a explicar el comportamiento de una. Permítele a esa molécula que la célula que la porta avance por el ciclo celular. Ahí apareció la célula, está en G1. Permite a esa célula avanzar a la etapa S. ¿Qué ocurre con su cromatina? Se duplica el OMNO. Separa cadena, empieza la síntesis de DNA, eso ocurre en la etapa S. Permite a la célula, donde el material genético ya se duplicó, llegar a G2. Lo que ocurre en la interfaz en G2, que de la que era una, ahora son 2 moléculas, pero son iguales. ¿Me entiende usted? Por cada molécula ahora tienes 2 en G2, pero son iguales. Permite a esta célula que está en G2 entrar a la etapa M, que es la proliferación celular. Lo que ahí va a ocurrir es que una célula que entra le pasa algo dramático al material genético, va a condensar y se forman los cromosomas. Recién vas a ver cromosomas, en la interfase no existen cromosomas. En consecuencia, estas 2 moléculas que son idénticas, condensa cada una para formar cromátidas hermanas. De tal modo que una molécula, al condensar, genera una cromátida y la otra forma la otra cromátida hermana. Y las 2 están unidas por el centrómero. De tal modo que una célula, cuando entra a proliferar, el modo en que observa los cromosomas es que el cromosoma entró al ciclo doble. Una célula que está en proliferación en la etapa M ingresa, pero con sus cromosomas dobles, como está en pantalla. Se llama cromosoma doble porque tiene 2 cromátidas hermanas que están unidas por el centrómero, pero permite a ese cromosoma doble avanzar en la etapa de proliferación, en la etapa M. Lo que le va a pasar, niño, que en el cinetocoro a ese cromosoma doble se le instalan unas proteínas, el cinetocoro. Eso ocurría en profase. La pelota roja es el cinetocoro. ¿Para qué sirve, profesor, la pelota roja? Para que los microtúbulos que se forman se ensamblen a la pelota roja. De modo de que ahí hay un cromosoma doble que está a punto a ser separado en sus cromátidas hermanas. ¿Me entiende usted? Y va a dejar de ser un cromosoma, porque se van a volver 2 cromosomas. Y eso explica por qué de 46 en anafase aparecen 92. Porque del 1 van a surgir 2 cromosomas. Observa. Ese microtúbulo va a tirar y van a ser ahora, a futuro, 2 cromosomas simples. Ahí son 2 cromosomas. ¿Me entendió? Esa etapa de separación de cromátidas hermanas, que es la que ocurrió recién, es lo que se llama anafase. En la anafase humana mitótica, una célula tiene 92 cromosomas. No me acuerdo esto, veamos de qué se trata lo que está en pantalla. Etapa G1, la molécula de DNA. Ese punto representa que hay un gen A. Parece que quiero representar la igualdad que tienen las moléculas hermanas. Imagínate que esa molécula tiene un gen árbol. Y ahí tiene en ese punto la molécula un gen barco. Durante la etapa S, esa molécula se va a duplicar para generar una molécula de DNA que es idéntica. Cuando tú llegas a G2, va a existir otra molécula de DNA que es idéntica a la primera. Por lo tanto, también va a tener un gen árbol y un gen barco. ¿Me entiendes lo que te acabo de explicar? A partir de una molécula han surgido 2, pero son genéticamente idénticas, porque el material se duplicó. Esas 2 moléculas
van a condensar en profase. Se forma una primera cromátida que tiene el gen A y el gen B. La otra cromátida, que es la condensación de la segunda molécula, va a tener también gen A y B. Por lo que Asenjo te está explicando, ya reiterativamente, que lo que estás viendo en pantalla es un cromosoma doble que contiene dos cromátidas hermanas que tienen los mismos genes. Una tiene un gen árbol, la otra también. Una tiene un gen barco, la otra también. Y esas cromátidas hermanas originan un mismo cromosoma doble. Esos son los cromosomas profásicos, cromosoma doble. ¿Me entiende usted? Se instala el centrómero. Mira lo que va a pasar ahora. Se instala el cinetocoro. Mira lo que va a pasar ahora. Este cromosoma profásico va a ser torturado porque le van a tirar las cromátidas hermanas que son iguales y se va a iniciar un proceso de anafase en la del que era un cromosoma, van a surgir dos cromosomas, y eso explica por qué la célula humana en anafase tiene 92 cromosomas cuando lo normal es 46. Observa, del cromosoma doble voy a entrar a la anafase. La anafase, amigo, es el momento en que las cromátidas hermanas se separan y van a ser ahora dos cromosomas simples. Dos. Ahí. ¿Me entendió? Y se alejaron las cromátidas hermanas. Eso se llama anafase mitótica. Cariotipo. Esto es una definición. El cariotipo es lo que usted está viendo en pantalla, alumno. Es la disposición ordenada de los juegos cromosómicos. Cada cromosoma tiene su homólogo y forman pareja. Está la pareja 1, formada por dos cromosomas idénticos. Uno viene del padre y otro de la madre. Es lo que se llama pareja homóloga. Está la pareja 2, que son dos cromosomas, que tienen genes para los mismos rasgos. Es el par homólogo 2. Y hay 23 parejas de cromosomas. Así ordenado es lo que el médico llama cariotipo. ¿Para qué sirve un cariotipo? Para detectar patologías cromosómicas, alumnos. Imagínate que una persona, en vez de tener dos cromosomas X, tuviera 3. Eso se detecta haciendo un cariotipo. Obteniendo los cromosomas de la persona, fotografiándolo y ordenando, tú puedes percatarte que esta persona tiene un cromosoma X extra, en lo que se llama trisomía. Juego cromosómico. Un juego cromosómico es un equipo de cromosomas que está integrado por un cromosoma de cada tipo. Observa la imagen. Ahí lo que aparece es un juego de cromosomas. Está integrado por un cromosoma simple 1, hay un cromosoma simple 2 y un cromosoma simple 3. Eso es un juego, un equipo de cromosomas. ¿Me entiende usted? Cuando veas que una célula tiene un solo juego cromosómico, tú vas a decir que es haploide. Ahí estás viendo un juego de cromosomas simples, porque los cromosomas 1 es simple, no es doble. El cromosoma 2 es simple, también el 3. Un juego de cromosomas simple. Cuando veas que una célula solamente tiene un juego de cromosomas, vas y dices es haploide. Porque resulta, amigo, que las células pueden tener dos juegos de cromosomas, como el que te voy a mostrar ahora. Perdona, sin importar que el cromosoma sea simple, Asenjo te está mostrando que el cromosoma 1 es doble, pero hay uno solo, pero doble. El cromosoma 2 está duplicado, pero es un solo cromosoma 2 doble. Lo que el profesor Asenjo intenta explicar, que a pesar de que ahora los cromosomas son dobles, también hay un único juego. Tú sigues siendo haploide en las condiciones que están en pantalla. Ser haploide
es tener un juego cromosómico. El juego cromosómico puede ser de cromosomas simples o puede ser de cromosomas dobles como en pantalla. Observa lo que es diploidea. Va a aparecer ahora. Si del cromosoma 1 aparece otro, doble como el primero, ahí estás viendo dos cromosomas 1. ¿Me entiende usted? Si del cromosoma 2 aparece otro, es que estás viendo dos cromosomas 2. Para cuando veas lo que está en pantalla, tú tienes que representar o tienes que informar que estás viendo dos juegos cromosómicos. Por lo tanto, tu célula en pantalla es diploide, porque hay dos juegos cromosómicos. ¿Me entendió? Una persona o una célula es diploide cuando las células tienen dos juegos cromosómicos. En pantalla, los juegos cromosómicos son dobles. Pero se puede ser diploide con juegos cromosomales simples. Observa. En la escena que acaba de aparecer, el cromosoma 1 es simple, pero existe otro cromosoma 1 simple. El cromosoma 2 está dos veces. Lo mismo el cromosoma 3. En pantalla estás viendo que hay dos juegos cromosómicos, pero de cromosoma simple. Sigue siendo diploide. El juego cromosómico es un conjunto de cromosomas que está integrado por un cromosoma de cada tipo. Si tú tienes un solo juego cromosómico, ya sea de cromosomas simples o dobles, eres haploide. Pero si tienes dos juegos cromosómicos, como el que está en pantalla, que en este caso es un juego de cromosomas simple, pudo haber sido un juego de cromosomas dobles, si usted tiene dos juegos cromosomales, eres diploide. Número N. El número N, alumno, esto me va a pasar el resto definiendo para poder hablar después de proliferación mitótica. El número N, minúscula, es el número de cromosomas en cada juego. Si yo te muestro ese juego que está en pantalla, donde hay un cromosoma llamado 1, hay un cromosoma que lo llamé 2, y hay un cromosoma llamado 3, N vale 3. En el caso humano, alumno, N vale 23, porque hay 23 cromosomas en un juego. ¿Me entiendes? Segunda situación. Tú tienes del cromosoma 1, es doble. Del cromosoma 2, también es un cromosoma doble. El 3, doble. Aunque los cromosomas estén duplicados, tú estás viendo 3 cromosomas. Por lo tanto, N sigue valiendo 3. Porque en este caso hay 3 cromosomas dobles, pero son 3 cromosomas. N sigue valiendo 3. N es el número de cromosomas en el juego. Asenjo te está explicando que tú deberás observar ahí en la escena 3 cromosomas. Observa cuando se es diploide. Si apareciere otro cromosoma 1 doble y aparece otro juego, N, ¿sabes cuánto vale? Sigue valiendo 3, porque N es el número por juego. Pero para cuando es diploide, lo más apropiado es que tú cuentes el total de cromosomas en los dos juegos. Por lo tanto, en la escena es mucho más correcto señalar que 2N igual 6. En los dos juegos cromosómicos hacen un total de 6 cromosomas dobles. 2N igual 6. Tu célula en pantalla es diploide. Tiene dos juegos y hacen un total de 6 cromosomas. Observa lo que va a pasar ahora. Los juegos se van a volver simples. Los cromosomas que Asenjo te muestra son simples. Están formados de una cromátida. ¿Sabes lo que pasa? Que siguen habiendo 6 cromosomas.
tu célula mantiene el hecho de ser diploide y mantiene el hecho de tener entre los dos juegos 6 cromosomas. Tu célula, así y todo, sigue siendo 2n igual 6. Alumno, n es el número de cromosomas por juego. Importa un huevo que los cromosomas sean simple o doble. Tú tienes que contar cromosomas. 1, 2, 3 son cromosomas de un juego. N vale 3. Pero resulta que hay otro juego con los cromosomas 1, 2 y 3. Entre los dos juegos, 2n, suman un total de 6 cromosomas. 2n igual 6. Importa un huevo que los cromosomas sean simple o doble. Tú tienes que contar cuántos cromosomas por juego. Profesor Asenjo, entre los dos juegos, 2n, hacen un total de 6 cromosomas. Bien, alumno. Usted me entendió. Con esto termino, alumno, lo que es la explicación, luego voy a la proliferación mitótica. ¿A qué se llama cantidad 1C de DNA? Es una cantidad arbitraria, alumno, que se define como la cantidad de DNA que existe en todo un juego cromosómico, cuando los cromosomas son simples. Observa, si eso es una célula y Asenjo te muestra que tiene esta cantidad de cromosomas, el juego cromosómico es simple. Por lo tanto, todo el DNA en ese juego es un C. Tu célula en esas condiciones tiene un cDNA, por definición. Hay un cromosoma 1, 2 y 3. Pero el juego es simple. Cuando el juego cromosómico sea DNA simple, la cantidad de DNA por definición, alumno, es un C. Espere, alumno. Déjemelo nomás, tírelo, que estoy ocupado. A ver. Más si era grande. Estoy ocupado. Bueno, le decía alumno, la cantidad 1C de DNA, por definición, es la cantidad de DNA que existe en todo un juego de cromosomas, siempre y cuando los cromosomas sean simples. En pantalla, tu célula tiene un juego de cromosomas que son simples. En este caso tiene 3 cromosomas. La suma total de DNA entre los 3 cromosomas es por definición un C. Continúa, alumno. Cuando esa célula tenga un juego cromosómico, es haploide, N. Y como los cromosomas son simples, la cantidad de DNA es un C. En consecuencia, en las condiciones que te estoy mostrando en pantalla, tu célula es una célula haploide N,C. Permiso, alumno. Te quiero mostrar otra escena para que entiendan lo que es la cantidad cDNA. El cromosoma 1 ahora está duplicado. El cromosoma 2 también lo está. Como también lo está el cromosoma 3. Lo que quiero señalar ahora, qué cantidad de DNA tiene una célula en las condiciones que está en tu pantalla. Te refresco la memoria. Tu célula en pantalla tiene un juego cromosómico, pero los cromosomas son dobles, no simples, como para que me digas que la cantidad de DNA es un C. Es cierto que hay un juego, tu célula es haploide, pero como los cromosomas son dobles y no simples,
no puedes decir que tu célula tenga una cantidad, un cDNA. Con un poco de imaginación, tú vas y dices, como los cromosomas no son simples, la cantidad no es un C, los cromosomas son dobles, 2C, profesor. Bien, alumno. En esas condiciones, tu célula que tiene un único juego cromosómico, pero los cromosomas son dobles, tu célula tiene una cantidad 2cDNA. Por lo tanto, yo voy y digo que mi célula es haploide N, pero con una cantidad 2cDNA. Tercera situación para que entienda esta definición. Mi célula ahora se va a volver diploide. Aparece otro cromosoma 1, aparece otro cromosoma 2 y aparece otro cromosoma 3. ¿Sabe por qué? Porque tu célula ahora tiene 2 juegos cromosómicos. La célula es claramente diploide. Cada cromosoma está 2 veces representado. Hay 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2 y 2 cromosomas 3. Lo que me importa indicar ahora, ¿qué cantidad de DNA tiene tu célula en estas condiciones? Entonces usted va y aplica. Si hubiese tenido un único juego cromosómico que no tiene, y que si este juego cromosómico hubiese sido simple, habría tenido un C. Pero resulta que tiene 2 juegos cromosomales y duplicado. Por lo tanto, la cantidad de DNA en la escena es 4C. Es el cuádruple de lo que tendría si acaso hubiese tenido un juego cromosómico simple. En consecuencia, yo voy y digo que esta célula en pantalla es diploide 2N,4C. Y la última escena, a ver si entiendes lo que es la cantidad C. Te voy a mostrar una célula diploide, pero en la que los juegos cromosómicos son simples. Así. Lo que el profesor Asenjo te está mostrando ahora, que efectivamente hay 2 juegos cromosomales, están integrados por los cromosomas 1, 2 y 3. Ese es un juego, y el otro juego lo integran los cromosomas 1, 2 y 3. Tu célula es diploide 2N. Pero la cantidad de DNA es, si hubiese tenido un único juego, por definición es un C, pero tiene otro juego simple. En consecuencia es evidente que en estas condiciones en pantalla, tu célula tiene 2 cDNA. Un C en un juego y un C en el otro. Por lo tanto, yo digo que esta célula es una célula diploide 2N,2C. Espero que hayas entendido lo que te estoy diciendo. Me quedan 10 minutitos. El ciclo celular, como te he dicho, tiene un periodo muy largo llamado interfase. En la interfase, las células no proliferan. Lo que hace una célula es, por ejemplo, como en pantalla, tú puedes reconocer la interfase porque tú le observas el núcleo de tus células eucariontes. El periodo de interfase lo aprovechan las células para crecer, para ejercer su función, para permanecer en G1, para reparar el DNA. Su función la cumple una célula cuando está en la interfase. Es un periodo muy prolongado. Las etapas que tiene la interfase te las mencioné, las voy a reiterar de nuevo. G1 es el momento en que una célula crece mucho de tamaño. Acaba de salir de una proliferación celular y es en G1 cuando las células crecen, reparan el DNA. Una célula puede permanecer en G1 muy poco tiempo, pero también puede permanecer mucho más tiempo, lo que se llama G0, que es el reposo transitorio. O una célula puede permanecer en G1 para el resto de su existencia, lo que se llama el estado D. G1, alumno, es el periodo donde una célula puede transitar rápidamente
o puede permanecer transitoriamente, o puede permanecer para siempre. La siguiente etapa es la etapa S, donde las células duplican el material genético y sintetizan histonas, si es que son eucariontes. La última etapa de la interfase es el periodo G2, donde las células reparan el material genético, donde sintetizan microtúbulos, donde por ningún motivo en G2 sintetizan DNA, reparan DNA. Esas tres etapas es lo que constituye el periodo más prolongado del ciclo celular, la interfase. Te decía que hay células que permanecen en G2 de manera transitoria, lo que es G0, pero también hay células que permanecen en G2 el resto de su vida, lo que se llama estado D, de tal modo que G2, algunas células lo hacen muy breve, otras células permanecen en G2, lo que se llama G0 o D. Ahora quiero referirme a la otra etapa del ciclo celular, la etapa M, que es un periodo muy breve, que lo usan las células para proliferar en número, se multiplican. La etapa M del ciclo celular joven tiene dos eventos distintos, pero que ocurren simultáneos. En la etapa M, las células que están proliferando sufren cariocinesis, o sea, dividen el material genético de su núcleo, pero simultáneamente respecto de lo que hacen con el núcleo, una célula inicia su citocinesis, la división de los organelos del citoplasma. La proliferación, niños, son dos cosas, y en un periodo muy breve empieza la división del material genético, lo que se llama cariocinesis, pero en paralelo inicia la división de los organelos del citoplasma, citocinesis. Respecto a la cariocinesis, la división del material genético, la repartición, la cariocinesis puede ser por mitosis o puede ser por meiosis. Eso tiene que ver respecto de qué es lo que se espera respecto de la célula hija. La mitosis es la repartición equitativa del material genético para generar células iguales. En cambio, meiosis es una peculiar repartición del material genético en la que usted reduce el número de cromosomas porque está formando células haploides. La cariocinesis puede ser por mitosis o por meiosis. Respecto a la citocinesis, la repartición de los organelos puede ser como lo hacen las células animales, por la formación de un anillo contráctil en la que el citoplasma se estrangula, o otro modo de dividir organelos es como lo hacen las células vegetales, por la formación de un fragmoplasto. Sigamos. Se llama reproducción celular mitótica a un proceso complejo, alumno, en que una célula se reproduce a sí misma, pero en el que el núcleo se divide por mitosis. Repito, lo que le estoy diciendo al estudiante que me escucha es que no confundas lo que es la reproducción celular mitótica con mitosis. La palabra mitosis es un peculiar modo de división del núcleo, pero solo se remite a la división del núcleo. La palabra reproducción celular mitótica es más general, es más compleja. La reproducción celular mitótica es un mecanismo de reproducción celular en la que las células están dividiendo sus núcleos por mitosis. ¿Y qué es lo que es la mitosis? Pues ahora voy a explicarte lo que es la mitosis. La mitosis, querido alumno, es un peculiar modo de repartir el material genético en el núcleo, en el que el núcleo reparte de modo equitativo la información genética entre dos células hijas, para que a cada célula le toque lo mismo. El resultado de la división mitótica del núcleo es que las células hijas resultan genéticamente iguales entre sí.
Los efectos de la división del núcleo por mitosis es que, como estás repartiendo de modo equitativo la información entre las dos células hijas, las células hijas que se generan son exactamente idénticas, son clones. No produce ninguna variabilidad genética en la descendencia porque a cada célula hija le tocó exactamente lo mismo. No hay variabilidad. Etapas de la división del núcleo por mitosis. Esto ya es más conocido. Mira en pantalla lo que está apareciendo a mano derecha. Estoy por terminar. Ha sido larga la clase. Estás viendo a mano derecha una célula de color rosado cuyo núcleo tiene unos filamentos lilas que son cromosomas simples. Ahí hay 4 cromosomas. ¿Me entiendes? Voy a imaginar que esa célula está en G1 en la interfase. Lo que el profesor Asenjo te estuvo explicando, que para ir a la etapa de mitosis, esta célula tiene que avanzar por la interfase. De modo que de G1 tiene que duplicar el material genético antes de reproducirse. Tu célula en esa caricatura es una célula diploide 2N,2C. Esta célula diploide va a entrar a la etapa S y va a llegar a G2. Los cromosomas ahora, simples, ahora se observan dobles. Pero como el juego cromosómico es duplicado, tu célula mantiene el carácter diploide, pero ahora tiene una cantidad 4C de DNA alumno. En G2, la célula que había sido 2N,2C, ahora se transformó en 2N,4C. Y siendo 2N,4C, ahora va a entrar recién a la proliferación celular. Entra la mitosis. La primera etapa que va a realizar esta célula, cuyo material genético ya está duplicado, se llama profase. La profase, alumno, consiste en que en verdad ahora recién se forman los cromosomas y los visualizas. No existen cromosomas en la interfase. Lo expliqué así para que me entendiera. En la profase se forman los cromosomas y aparecen dobles. Usted observa en profase 4 cromosomas en la escena. 2 chicos y 2 grandes. Desaparece la carioteca y los cromosomas se mueven porque lo empujan los microtúbulos al final de la profase. Va a llegar una etapa llamada metafase en que los cromosomas dobles quedan todos ubicados en una placa. ¿Me entiende usted? En la escena que está a mano derecha estás viendo exactamente la metafase. Los cromosomas dobles se han ordenado para que las cromátidas hermanas queden en los polos opuestos. Lo que va a venir ahora es que las cromátidas hermanas que están unidas por el centrómero van a ser separadas desde el centrómero, iniciando la anafase. Observa, alumno, la anafase es el proceso donde las cromátidas hermanas que en escena todavía están juntas se separan. Ahí. Esa escena que te estoy mostrando es una escena donde de 4 cromosomas dobles acabamos de pasar ahora a 8 cromosomas simples. Se duplicó el número de cromosomas porque está separando cromátidas hermanas. El momento en que se separan las cromátidas hermanas se llama anafase, que aparece en pantalla. La telofase es el momento donde se reconstituyen las cariotecas, se estrangula el citoplasma y cada núcleo vuelve a contener una cantidad 2C de DNA. Y se originan 2 células, 2N,2C, a partir de una célula original que había sido 2N,4C. Es el fenómeno de telofase. Me quedan 10 minutos. Te voy a mostrar un video para el que esté presente todavía. Permiso, alumno.
¿Hay alguien presente? ¿Alguien que diga yo? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que está presente en la clase? ¿Todo bien, alumno? Bueno, te voy a mostrar un video que considero apropiado para que entienda el proceso de proliferación celular mitótica. Permiso. Acá estoy. Ahí. Este video lo he escogido especialmente para ustedes, alumnos. Está en YouTube. Lo encuentro estupendo. Estupendazo. Observa. Y con esto voy a terminar la clase hoy día. Present. Proliferación celular mitótica. Te está mostrando el video. Ahí lo que hay es que la mitosis se usa para crecimiento corporal. Es una escena muy rápida en la que te explica que la proliferación mitótica en lo que consiste en separar cromátidas hermanas. Observa, en una imagen computacional se separan las hermanas. Eso es la proliferación mitótica. Y ahí te va a mostrar las etapas. Muy acelerado porque luego lo va a mostrar. Ahí se forman los cromosomas que están formados dobles, tienen cromátidas hermanas juntas. Ahí lo que se muestra que los cromosomas dobles van a ser engarzados por los microtúbulos. Ahí los empujan hasta la placa metafásica. Y ahí viene la anafase donde se separan las cromátidas hermanas. La telofase es la reconstitución de la carioteca, aparece una célula con dos núcleos. Para luego se estrangula el citoplasma y se originan dos células, cada una con el material genético idéntico a la célula madre. Ahora lo voy a mostrar lo mismo, más lento. En un gráfico de 24 horas, la proliferación mitótica es muy breve, alumno. La mayor parte del ciclo, una célula lo pasa en la interfase, en G1. Las células crecen, recuperan tamaño, recuperan organelo, reparan DNA, no tienen cromosomas. En la etapa S, las células duplican el material genético. Si tenía 2C, en la etapa S adquieren 4C. En G2, las células inician la condensación, duplican los centriolos y se preparan para lo que viene. Cromosomas todavía no se forman. Ahí se está mostrando la condensación del material genético. Ahora vamos a ir a la etapa de proliferación mitótica. Observa lo que va a pasar. Si tú miras a través del núcleo, que es lo que estamos viendo, recién se forman los cromosomas ahora, alumno. Estás viendo formación de cromosomas dobles. Se forman en la profase. Estamos mirando a través de la carioteca transparente. Ahí estás viendo la formación de 4 cromosomas dobles. La carioteca va a desaparecer, alumno. Es lo que se llamaba prometafase. Usted lo va a llamar profase. Los centriolos se están separando y se está formando el huso. Observa la ubicación de los microtúbulos centriolares. Observa los microtúbulos cómo crecen. Observa a dónde se dirigen. A los cinetocoros que se instalan en los cromosomas dobles. Las pelotas blancas son los cinetocoros. A ellos van los microtúbulos. Y los cromosomas se empujan para ser enviados en metafase a la placa. Ahí se formó la placa. Esa es una metafase. Cada cromosoma tiene 2 cromátidas hermanas. Observa lo que van a hacer los microtúbulos ahora. Inician la fase, se separan cromátidas hermanas. Ahí se separan las hermanas.
aumentó el número de cromosomas al doble, porque de cada cromosoma doble surgieron 2 simples. Anafase, separación de hermanas. ¿Me entiendes tú? Se está repartiendo el material genético, a cada quien le está tocando lo mismo. Una vez que los cromosomas se dirigen a cada polo, se reconstituye la carioteca, originando lo que se llama la telofase, desaparecen los microtúbulos. Se va a reorganizar la carioteca, aparecen 2 núcleos, cada núcleo tiene exactamente la misma información. Paralelo a la telofase, se inicia el proceso de citodiéresis, la repartición del citoplasma. Ahí se estrangula el citoplasma, con lo que en definitiva ahora surgen 2 células independientes, pero genéticamente iguales. A todas les tocó organelos. Si hubiese sido célula vegetal, le hubiese tocado cloroplasto a todas. Y ahí terminó la proliferación y estas células saben que están ahora en G1. Entraron de nuevo la misma escena. Esa es la profase, se forman los cromosomas dobles. Hay 4 cromosomas dobles. Se llamaba prometafase, usted llama la profase. Desaparece la carioteca en profase y de los centríolos surgen microtúbulos. Los cromosomas dobles se empujan a la placa metafásica y los microtúbulos separan cromatida hermana, eso es anafase. La telofase es la reconstitución de la carioteca en la que tus células recibieron cada una el material genético idéntico. Terminada la mitosis, se inicia la citodiéresis, que es un proceso distinto. Se estrangula el citoplasma y ahora surgen 2 células iguales. Eso es mitosis. Bien, jóvenes, esperando que hayas aprovechado la clase, creo que he llegado hasta el fin de la clase de hoy día. ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Bueno, niños, nos vemos el próximo sábado. Continuamos con meiosis. Camila Espinosa, quiero hablar contigo. Camila Espinosa, espere.